noches. Prosiguen las convocatorias del curso de El Mundo en Llamas. Este ciclo ha tenido bastante buena aceptación desde su inicio en febrero de este año. Hemos traído... Es un ciclo con vocación de reflexión y de análisis y de investigación, utilizando la historia como un instrumento para aclarar o para avanzar en temas de carácter de actualidad de primer orden. Ha pasado por El Mundo en Llamas Carlos Malamud, que vino en el mes de febrero con una ponencia sobre brillante ponencia de politología latinoamericana, con un análisis exhaustivo de los populismos latinoamericanos. Era el momento en que había una gran polémica con la dirección que tomaba el gobierno de Maduro y con la pérdida de las elecciones de Cristina Kirchner, que dieron paso a Mauricio Macri después de 15 años de triunfo peronista y populista. Posteriormente tuvimos la suerte de hablar con Elvira Roca, que presentó Imperiofobia y Leyenda Negra, un libro, un ensayo magistral que ha tenido, y fijaos que el ensayo es un género de difícil instauración y de difícil lectura, digamos. Y ha tenido, pues, lleva 16 ediciones. Le han salvado este año a Ciruela la cuenta de resultados. Ella y Pablo Dors, que por cierto Chema Martín trae a Pablo Dors la semana que viene, el jueves. Posteriormente Ignacio Gómez de Liaño, con un salón abarrotado, tocó el espinoso tema del Islam como religión política. Y hoy tengo el placer de hablar con mis amigos Ignacio Martínez de Pisón, Patricia Soler y Antonio Soler sobre el conflicto, que le vamos a hacer, el conflicto catalán. Hemos titulado esta charla de aquellos polvos, estos lodos. En el refranero está todo, ¿no? Voy a presentar uno a uno a los acompañantes de esta tarde y voy a hacerlo. Ya no veo nada. Patricia Soler Beltrán es licenciada en Historia Cultural por la Universidad de la oscura ciudad de Aberdeen y doctora en Sociología del género por la Universidad de Edimburgo. Ha recibido el premio Anagrama de Ensayo en la 43 edición por su obra Divinas, Modelos, Poder y Mentiras, en 2015. Miembro del grupo de investigación Estudis de Historia de la Ciencia Humanitats, Universidad Pompeu Fabra. Miembro del grupo de trabajo de Antropología del Cuerpo Coslogia, Institut Català de Antropología. Miembro fundador de la International Society for Culture History y miembro del comité de redacción de Critical Studies of Fashion and Beauty. Participa regularmente en congresos y publica en medios académicos internacionales y de divulgación. En 2009 publicó su primer libro, Transexualidad y la matriz heterosexual, un estudio crítico de Judith Butler. Siempre llegas tarde, querido, siempre llegas tarde a todos sitios. En 2012 vio la luz Judith Butler. ¿Puedo repetir mi currículum si quieres? No creo, sería una exageración. Bueno, total, es una chica muy letrada y muy ilustrada y el currículum estaríamos horas leyéndolo. Ignacio Martínez de Pisón
es, aparte de muy amigo desde la lejanía, un escritor de dilatado recorrido, como Antonio Soler. Nació en Zaragoza en 1960 y reside, como todos sabéis, en Barcelona desde el 82, muy implicado editorialmente con la ciudad. Yo siempre, cuando he ido a Barcelona, recuerdo que nos veíamos, íbamos al Salambó, recorríamos sitios y, bueno, es una de las guías literarias para mí de los escritores en Barcelona, ¿no? Es autor de una docena de novelas, de libros, entre los que destacan la colección de cuentos El fin de los buenos tiempos, las novelas Carreteras secundarias del 96, María Bonita y El tiempo de las mujeres, y el ensayo Enterrar a los muertos, que obtuvo los premios Rodolfo Walsh y Dulce Chacón y fue unánimemente elogiado por la crítica en varios países europeos. Y a mi derecha, por una vez, Antonio Soler, nuestro querido Antonio Soler, que, bueno, en Málaga no hace falta que lo presentemos, vamos, es un escritor con solera muy importante en el panorama nacional e internacional. Nació en Málaga en el 56, es columnista de Diario Sur y autor de 12 novelas, entre ellas Los héroes de la frontera, Las bailarinas muertas, que recibió el premio Herralde en el 96 y el Premio Nacional de la Crítica en el 97. También El nombre que ahora digo, galardonada con el Premio Primavera en el 99, El sueño del caimán, Lausana y Una historia violenta. Con El camino de los ingleses obtuvo el Premio Nadal en el año 2004. La novela, como sabéis, fue llevada al cine con guión del propio Soler. En 2016 ha aparecido su última novela, Apóstoles y asesino. He dicho novela porque es un libro con una profunda raíz de investigación histórica, no ficción. Recrea magistralmente unos años convulsos que mucho tienen que ver con lo que está pasando ahora. A mí me gusta mucho, aparte, tu novela sobre Boabdil, me parece una recreación también histórica muy interesante, muy ágil estilísticamente. Bueno, es un escritor traducido y pertenece a la convulsa orden de caballeros de Finnegan's, ¿no? Sí. Bueno, pues yo no sé, ¿qué puedo preguntar? Muchas cosas. De aquellos polvos, estos lodos. El candente tema del nacionalismo y el conflicto catalán. Vamos a intentar marcar la dirección, seguir con la dirección marcada en el ciclo de El mundo en llamas. En esta cuestión de candente tema del conflicto catalán, creo que hay que investigar en las raíces y en el posterior relato del nacionalismo y su zigzagueante recorrido en nuestra nación desde la Primera y Segunda República, durante la dictadura franquista y luego durante la llamada transición democrática, que ahí fue donde se alimentó el huevo de la serpiente. El huevo se ha roto y ha salido la serpiente. Creo que la primera pregunta que os lanzo a los tres, y ya vosotros un poco empezamos directamente la discusión, es que el nacionalismo en España ha influido decididamente en la política general y en las estrategias generales del país como país, o ha sido de alguna manera el rapto del país y se ha convertido en otra cosa, es decir, como una especie como un cáncer o tumor que impide el desarrollo, que ha impedido el desarrollo del país. Caray, empezamos fuertes, ¿no? No sé. Serpientes, tumores, cánceres. Sí, porque es la metáfora que me viene a la cabeza. Bueno, no sé, ¿cuándo empieza todo y cómo continúa, ¿no?
Es decir, realmente, por mucho que a veces la historiografía nacionalista se remonta a tiempos remotos, la idea de Cataluña como nación coincide con la idea del nacimiento del País Vasco como nación, que viene cuando colapsa la nación española en el 98, 1898. ¿no? Es decir, durante todo el siglo XIX tampoco hay realmente un sentimiento nacionalista, aunque luego, a toro pasado, se ha reconstruido. ¿no? La idea de naciones diferentes de la española surgen cuando entra en crisis con la pérdida de Cuba y Filipinas, España, porque realmente también la nación española estaba mal construida. Había cosas que se habían construido mal y entonces ahí surgieron problemas. ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada X tiempo hay como una oleada de nuevos países, van surgiendo nuevos países, que suele ser cuando hay un momento de gran crisis mundial. Entonces, en la Primera Guerra Mundial se abre de repente otra vez el bazar y tiene usted derecho a crear su propia nación, ¿no? Y se crean muchas naciones. Eso alimenta los afanes de crear una propia nación en Cataluña, en el País Vasco, y el nacionalismo va creciendo. En Irlanda, que se convierte en un modelo para muchos nacionalistas catalanes. Muy poco tiempo después viene la Segunda Guerra Mundial, aquí ya las cosas han cambiado, pero también se generan nuevos países, ¿no? Y con la caída del muro de Berlín otra vez se vuelve a abrir el mercado y vuelven a surgir nuevos países. Es decir, que a lo largo del siglo XX ha habido como 3 tandas grandes en las que se han creado nuevas naciones, ¿no? Y eso no es que haya alimentado, pero ha mantenido la ilusión de que Cataluña podía llegar a tener en algún momento esa oportunidad, ¿no? ¿Y cuándo ha venido esa oportunidad? Pues cuando ha empezado a olfatearse la posibilidad de que colapsara, si no la Unión Europea, pues por lo menos España. Es decir, como suele decirse, el nacionalismo es un virus oportunista, aprovecha que el organismo está débil y ataca, ¿no? Entonces, realmente el nacionalismo, que se había conllevado bastante bien durante 30 años, pues de repente a partir del 2007 se refuerza, y se refuerza mucho. Se refuerza mucho porque es capaz de recoger energías a su alrededor y canalizarlas en una dirección que es la de la construcción de un país nuevo, un país estupendo, arcádico, donde todo será mejor, las pensiones serán más altas, donde no habrá desempleo, y es lo que ha ocurrido, ¿no? El problema es que la historia se acelera. Esta mesa redonda no sería lo mismo ayer que hace 2 días, que hace 3 días por la mañana o 3 días por la tarde. Es decir, según las cosas que pasan, de repente los diagnósticos y las previsiones cambian, porque realmente, claro, hace 2 días no estaba este señor en Bruselas, por ejemplo, dando esta conferencia de prensa, ¿no? Y hace 2 días o hace 3 días yo estaba consternado. Y realmente cuando Puigdemont declaró la independencia pensé que iban a ocurrir cosas muy graves. De hecho, yo ese día tenía que presentar a una amiga de Barcelona en Zaragoza. Y yo le dije, mira, no vuelvas, o sea, no vengas. De hecho, yo me voy a volver ya a Barcelona por si acaso, por lo que pueda ocurrir, porque como habían dicho tantas cosas, habías oído tantas cosas, hablaba de los comités de defensa del referéndum. Digo, es que igual resulta que van a ocupar la estación de Sants, es que igual resulta que va a ocurrir algo, porque claro, las algaradas que hemos visto en tiempos pasados o que conocemos que ocurrieron en tiempos pasados, pues se pueden reproducir, y entonces igual el orden público no está asegurado y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Luego resulta que no pasó nada. No solo no pasó nada, sino que Rajoy por la noche pues convocó unas elecciones y sigue sin pasar nada. Es decir, todos los pronósticos que se podían hacer pues han quedado cancelados por acontecimientos que han ido pasando. En muy pocas horas ha ido cambiando el diagnóstico y el pronóstico, ¿no? Si me dices hace 3 días qué iba a ocurrir, yo te habría dicho, va a haber muertos. Estamos reproduciendo lo del 34 y vamos a acabar mal. Si me lo dices ahora, te voy a decir, pues no va a pasar nada. O sea, ya está claro que no va a pasar nada. Más aún, remitiéndonos a la famosa frase de Marx, ¿no? La historia se repite primero en forma de tragedia o en forma de comedia. Da la sensación de que lo que está ocurriendo ahora es como una caricatura o una parodia de lo que ocurrió en el 34, ¿no? En aquel momento fue Josep Dencas, el que era el conseller de Gobernación, al que se fue por las cloacas de la Generalitat, se marchó y buscó refugio en la Italia de Mussolini, y ahora se han ido estos por Marsella y han buscado refugio en Bruselas, ¿no? Pero en el fondo hay tantas cosas parecidas, solo que todo es un poquito caricaturesco, porque los años no son tan convulsos, la Unión Europea es un paraguas que nos protege mucho, y en realidad es que es muy difícil que ocurran cosas, ¿no? Resumiendo, fuera de la Unión Europea pasan cosas horrorosas.
Ucrania tiene una guerra todavía, se ha desgajado. En torno a, yo qué sé, en Macedonia hubo un golpe de Estado hace poco, aunque no salió en los periódicos. Paisitos de los alrededores son países convulsos. Pero tenemos la suerte de que vivimos en la Unión Europea, que es algo que no valoramos lo suficiente, que nos garantiza democracia y nos garantiza orden. Y eso es lo que va a hacer que al final no pase nada. Hace 3 días te habré dicho, aun estando dentro de la Unión Europea, la protección no es lo suficientemente fuerte y a lo mejor resulta que esto podría haber acabado dañando a la Unión Europea, que es lo que creo que busca Puigdemont yéndose a Bruselas, a ver si consigue una crisis de gobierno en Bélgica y no un efecto dominó, pero sí convertirse en un problema para Europa, ¿no? La única manera de solucionar problemas es crear otros problemas más grandes. Esa es un poco la jugada en la que se ha metido. Patricia. Ay, bueno, has dicho tantas cosas que yo no voy a responder a todo. O sea, no voy a comentar porque además tenemos rato y podemos ir sacando, ¿no? Exacto. Pero, bueno, una cosa sí que apuntaba acerca del principio de lo que comentabas, ¿no? A mí me parece importante, claro, yo soy historiadora cultural, es decir, me interesa cómo, una de las cosas claves que me interesa es cómo se constituye la identidad personal de cada uno de nosotros en relación a una serie de cosas que nos conforman, ¿no? Aparecemos como pequeños bebés. Una de las primeras cosas que nos hacen, que nos identifican es niño o es niña, ¿no? Y a partir de allí hay una cierta educación diferente y tal, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la lengua, la cultura, el momento histórico, la clase social, la generación, etcétera, ¿no? La relación con los padres, hay muchísimas cosas que conforman nuestra identidad personal. Yo soy historiadora, pero me interesa la historia en tanto me sirve para entender el presente y entenderme a mí misma, ¿no? Entonces, no, lo digo por los lodos y los fangos o lo que sea, ¿no? Los polvos, lodos y tal, ¿no? Entonces, quiero decir que no me interesa tanto una cosa erudita del pasado, pero entender por qué estamos aquí ahora, ¿no? Entonces, yo creo que la primera aportación que me gustaría hacer en relación a esta cuestión, ¿no?, de la constitución de la identidad personal, se denostan mucho los nacionalismos, se critica mucho. A ver, para empezar, se habla siempre, o se tiende a hablar en según qué sectores, de nacionalismo en singular, en España. Es decir, como si solo hubiera el nacionalismo catalán. Efectivamente, has apuntado, existe el nacionalismo vasco, pueden existir otras percepciones que quizá no les llamamos naciones, o no, porque no aspiran a llamarse así, o porque les preocupan menos las palabras, o por 1000 razones complicadas, pero que sienten una sensación de pertenencia a una determinada comunidad, que tiene unas determinadas especificidades históricas, etc. Por ejemplo, Andalucía, ¿no? Entonces, yo creo que se denosta a veces muy en general, ¿no?, como un poco a veces desde la progresía cosmopolita universal, que yo en el fondo me considero quizá parte de eso, ¿no? Pero también hay algo que hay que reconocer humildemente. Todos nacemos en un entorno cultural concreto y esta es nuestra sensación. Y desde ahí hablamos, aprendemos otros idiomas, o igual somos trilingües de nacimiento, o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que los nacionalismos son siempre malos y siempre llevan a problemas. ¿Qué hablamos? ¿De grandes corrientes políticas y tal? Sí, muy bien. Pero ¿quién habla? Los historiadores que escriben, normalmente los que vencen, normalmente los que tienen una cátedra, los que tienen cierto acceso a describir una narración. Estamos en un momento muy diferente, las redes son muy importantes, puede haber publicidad, llamadlo propaganda, llamadlo lo que sea. Pero hay una cosa que es un sustrato que es compartido por todo ser humano. Y esa es la sensación de pertenencia a una determinada comunidad. Y a mí me parece que esto tiene que ser altamente respetado, siempre, sea cual sea la comunidad, sea una comunidad de una sola lengua, de 3, de 5, sea étnicamente relevante por tu color de piel, sea atravesada por 1000 diferencias. Por ejemplo, es decir, si me preguntan ¿qué es lo que más ha marcado tu identidad en tu vida? ¿Qué tengo que escoger? ¿Entre ser mujer, entre ser blanca, entre ser clase media, entre ser catalana, entre ser española? Porque para mí son dos cosas que obviamente están pasando al mismo tiempo. Nací en determinado momento, todavía existía la dictadura de Franco, eso para mí fue importante. Es decir, es una experiencia que hay gente, por ejemplo, ahora, que obviamente no ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, para no perder el hilo de la nación, que es lo que quería decir, me parece que hay que tener mucho respeto en relación a la parte de cómo nos identificamos con una determinada nación y una cultura y lo profundo que es eso. Y desde ahí siempre hablar con el respeto. Esto no siempre ocurre. Entonces, sobre el nacionalismo en plural o en singular, bueno,
Y, claro, yo no lo llevo escrito en la cara, pero sí en mi acento. Soy de Barcelona, creo, no sé si lo has dicho cuando lo presentabas. Entonces, bueno, da igual. El caso es que... Bueno, pero se nota, ¿eh? Se nota, por eso digo que lo llevo escrito en mi cara, no, pero en mi acento, ¿no? Entonces, pero bueno, esto da igual, ¿eh? O sea, vivo en Escocia 10 años y yo soy, os lo digo, la categoría estereotípica eres española, eres una mujer peligrosa, rollo Carmen, o sea, tipo Carmen, la de la ópera, y luego supersticiosa, católica supersticiosa. Y este es el estereotipo que yo he vivido en finales del siglo XX en el Reino Unido. Quiero decir que las cosas son complejas, ¿no? Entonces, nacionalismos. Cuando estás desde Cataluña y ya, con todo este resurgir, como sabéis, en los últimos 10 años, el independentismo se ha triplicado. Y esto será otra pregunta para por qué ha ocurrido esto. Triplicado, porque antes eran muy pocos. Yo los consideraba un poco excéntricos y cuando era pequeña se los llamaba de la ceba, que quiero decir de la cebolla. Es decir, si me halláis la cebolla, que son capas, pues eran como los del centro duros, ¿no? Entonces, era como los que eran muy de la ceba y aquello era muy importante para su identificación y hablaban de l'avi Cambó y no sé qué, que decías, ¡ay, qué batallitas!, ¿no? Pero bueno, de esas cosas, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una historia compleja de humillación, de represión lingüística, etcétera, etcétera. Entonces, que no siempre está reconocida, y a veces no siempre está reconocida por altos mandatarios del país, España, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de nacionalismo español, de nacionalismo catalán, existe un nacionalismo español que a mí me ha costado entender, ¿no? Porque, es decir, yo he nacido con Franco, entonces hay esta identificación. Identificamos la bandera española con una manera, con el franquismo, la identificamos con un modo de entender España que es homogéneo, que habla solo una lengua, que se refleja en un imperio que ya no ocurre, que se define de un modo cristiano, es decir, al modo clásico, al modo que definió el franquismo. ¿Hasta qué punto nos podemos disociar esta bandera y esta nación española, por decirlo así, de una cierta ideología y efectos históricos que algunos permanecen, obviamente las cosas cambian de un modo muy lento, o podemos ver en esa nación, podemos identificarla como algo que es multicultural, multinacional, como una estructura paraguas que nos abarca a todos y de los cuales podemos sentirnos cómodos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, solo decir que cuando se habla de nacionalismo, creo que se tendría que hablar de nacionalismos en plural. Antonio, cuando quieras. Bueno, desde luego son muchos asuntos. Sobre los nacionalismos, evidentemente hay muchos, pero en general el concepto nacionalismo, entendido como movimiento político, yo ahí estaría de acuerdo con Stefan Zweig, cuando al inicio de sus memorias dice que ha visto cabalgar por Europa los 4 jinetes del Apocalipsis, con todo el desastre que eso supone, y que todavía vio algo peor, que fue el nacionalismo. Porque yo creo que fue el origen de las 2 grandes guerras civiles que tuvo Europa y que se convirtieron en 2 guerras mundiales. Y naturalmente que hay que tener respeto por la identidad y por el apego a un entorno lingüístico, cultural, faltaría más, pero eso no tiene que ser excluyente. Eso no significa que un andaluz no se pueda sentir a la misma vez español y europeo, y no hay el menor problema. Sobre lo de la identidad, hombre, las señas identitarias tienen un grave riesgo en cuanto empiezan a ser excluyentes, diferenciadoras y todo esto. Yo descubrí mi verdadera identidad bastante tarde, porque se supone que un escritor, esto que te dicen siempre, tu identidad máxima es tu lengua, el idioma es tu patria y tal. Bien, pues yo, haciendo un viaje bastante largo y en cierto modo penoso por Latinoamérica, México, Colombia, Venezuela,
y finalmente sur de Brasil, donde bueno, pues, estaba siempre en contacto con gente que hablaba mi lengua. Verdaderamente me sentía muy fuera de lugar y fuera de mi entorno. Y al llegar, después de 20 y muchos días, a un hotel y en la recepción, cuando iba a recoger la llave, oí hablar a dos italianos y me volví hacia ellos como, aquí están los míos. ¿Europeos? Claro, porque creo que tenemos mucho más en común culturalmente, europeos, y no digo ya los del sur de Europa, que quizás con gente que, aunque comparte el idioma, vive en otra cultura. Concretando con el asunto catalán y a lo que tú te referías de la bandera, verdaderamente hay algo que creo que es difícil de separar de lo que está ocurriendo últimamente con el franquismo. La sombra del franquismo sigue pesando para que unos, que probablemente no han vivido nada de aquello, digan que estamos en un neofranquismo, que Franco vuelve, que todo esto. Si dicen eso, es una clara señal de que mienten descaradamente o que son unos ignorantes que no saben cómo se vivía en el franquismo. Pero digo que tiene una repercusión porque verdaderamente los que nos educamos en los colegios todavía con Franco y tal, esa bandera todavía representaba una especie de usurpación de la tricolor y republicana y todo esto. Pero yo creo que ha pasado el tiempo suficiente como para que aceptemos con cierta normalidad que esa, bueno, pues puede ser la bandera de cualquiera y todo esto. Pero también ha beneficiado, en cierto modo, al nacionalismo el franquismo. Y me explico. Al nacionalismo catalán. Al catalán y al vasco. Vale. Porque mucho de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, sin esa especie de complejo que tiene sobre todo la derecha con respecto a los nacionalismos, porque como Franco era un gran antinacionalista catalán y antivasco, parece que quien reprime al nacionalismo es porque es un fascista, al estilo de Franco. Y ahí se han amparado muchos para coquetear con la transgresión de la ley, porque, cuidado, quien ataca al nacionalismo catalán está del lado de Franco. Y a la vez hay todo un movimiento político interesado también en liquidar la transición. Y se miente descaradamente, diciendo que la Constitución del 78 se hizo bajo la vigilancia del ejército, que todo estuvo supervisado por fuerzas facciosas que lo controlaban hasta la última coma. Y que, claro, todo está en manos de una monarquía y, por tanto, todo significa una traición a la democracia original, que se supone que es la Segunda República. Y verdaderamente, si vamos al origen de la Segunda República, los que de verdad apostaron por ese régimen, por la Segunda República, estarían no felices, sino estarían verdaderamente en la gloria, viviendo en un régimen como el que España tiene hoy día, porque los que firmaron el Pacto de San Sebastián en 1930, Alcalá Zamora, Azaña, Fernando de los Ríos, toda esta gente, lo que quería era una democracia parecida a la que entonces tenía Francia o el Reino Unido. Y muchos de los que ahora salen con la bandera tricolor, comunistas, populistas,
son los que en aquel tiempo veían la Segunda República como un puente necesario para liquidársela desde dentro y llegar a una dictadura del proletariado. Esa era la realidad. Y a estas alturas, la jefatura del Estado, verdaderamente ante la coyuntura del mundo, se piensa que eso es tan importante. Yo soy republicano, siempre lo he sido, pero de verdad en este momento es lo que menos me preocupa. Absolutamente. Vamos a ir un poco avanzando, vamos a viajar, el viaje a los hechos. Me ha gustado mucho de la intervención de Ignacio, la concepción de nacionalismo como un virus oportunista. La sensación de pertenencia tuya, tan de la cebolla esa que decías, que tú le das la vuelta y hablas de Europa. Cuando estás en Latinoamérica, oyes a unos italianos y te sientes identificado con ese, tú lo decías con cierta desdén, progresismo cosmopolita. Es algo que nace de la víscera. De la víscera, claro. Y sobre todo estar enmarcados. Yo no soy republicano, yo soy monárquico constitucionalista, como Álvaro Mutis. Soy de Latinoamérica, sin embargo, soy monárquico, porque creo en la encarnación de una monarquía al margen de sus cargas simbólicas que tengan que ver con el franquismo, que no es así, porque la monarquía nos ha traído, no solo a nosotros, sino a otros países europeos. Prefiero una monarquía como a lo noruego o a lo sueco o danés, a una república bananera como la de Venezuela o como la de Cuba, y por cierto nacionalista, que la Revolución Cubana, eso ya entramos en otros lodos. Mi pregunta ahora va un poco, es muy específica. Hablábamos, bueno, en la metodología histórica quería disentir también con Patricia, porque ella es historiadora, pero la idea de utilizar la historia como instrumento, tú impugnas esa idea, dices, no, la acumulación, el acervo histórico no nos sirve, sino es una acumulación de datos. Yo creo que, no, tú has dicho, pero, o no te he entendido bien, tú has dicho, la historia, a mí lo que me da... No has dicho que era... Mira, exactamente, igual que en la realidad, cuando hablas de un conflicto entre un matrimonio, nadie tiene nunca toda la visión de todo lo que ocurre. La historia todavía es más complejo. Términos claro, relativos, cuando estudias claro. Historia, la metodología, lo primero que te enseñan es esto, ¿no? Pero aquí estamos intentando con la Exacto. historia... No, yo lo único que decía es que a mí me parece la historia interesante, pero eso la estudié en relación a comprender el presente. Exacto. No estar en un mundo, viviendo en un mundo pretérito. Pero la pregunta es clarísima. El momento de la historia contemporánea, flashback, 150 años, ¿se puede explicar los primeros movimientos, la expresión nacionalista políticamente en España a través de los cantonalismos, de la caída de la primera, de Isabel II, la Primera República? ¿Los cantonalismos son una expresión nacionalista o son una expresión... ¿Qué extraña expresión es el cantonalismo? Porque ahí los historiadores difieren. Es que... Yo creo que no tiene nada que ver. O sea, el cantón de Cartagena es otra historia. Bueno, pero no solo el de Cartagena. No, había una idea también, es que la idea del federalismo estaba todavía sin desarrollar. Entonces, de repente alguien podía... Por ahí voy. Levantarse en armas o decidir que Cartagena era un territorio soberano y que podía decidir por sí mismo, ¿no? Es que realmente... Creemos que la historia es larguísima y en realidad es una historia muy corta, la historia de las naciones. Es decir, ¿en qué momento se empieza a hablar de naciones? Bueno, la historia de la nación española no. No, es que cuando dice Mariano Rajoy, España, en 1492. el país más antiguo del mundo. No, hombre, vamos a ver. El país más Francia, la nación más, dice la nación más antigua. Es que no es verdad. O sea, como nación no somos tan antiguos. Porque la idea de nación no es tan antigua. Hasta la Revolución Francesa, la nación como idea no existe. Existe, bueno, efectivamente existen territorios con una administración y con unos sentimientos compartidos, ¿no? Pero que en definitiva podía ser que el rey en ese momento dejara en herencia a 3 de sus hijos 3 territorios, con lo cual lo que los unía era el sentido patrimonial de ese monarca,
que estaba legitimado porque Dios lo había elegido para tan alto destino. Es decir, solo a partir de la Revolución Francesa se traspasa la soberanía del monarca a la sociedad. Y a partir de ese momento es cuando se empieza a hablar de la nación. Es decir, en España no se puede hablar de nación hasta la Pepa, hasta la Constitución de Cádiz, ¿no? A partir de ese momento ya se construye una nación, que por cierto en la Constitución de Cádiz precisamente había también catalanes ahí aportando, es decir que realmente durante todo el siglo XIX no hubo grandes convulsiones dentro de España porque más o menos la construcción bien o mal hecha estaba hecha entre todos, ¿no? La idea de nación. Yo me acuerdo de, por ejemplo, una vez se me ocurrió mirar la historia de Annobón, ¿no? Annobón es una islita que pertenece a Guinea. En unos acuerdos internacionales entre la Corona de España y la Corona de Portugal, deciden cambiárselo, dice, bueno, pues tú te quedas con no sé qué zona de Brasil y yo me quedo con Annobón. Resulta que los annobonenses fueron españoles hasta 1600 y pico, pero la noticia no llegó a la isla hasta 1780 y tantos, con lo cual durante 150 años no supieron que eran de otra monarquía y que eran de otra nación. ¿Por qué? Porque realmente no existía la nación, simplemente tenían un propietario, un señor al que eran tributarios, ¿no? Al que pertenecían de forma administrativa o simbólica, ¿no? A partir de las Cortes de Cádiz es cuando ya sí que se puede hablar de nación y a partir de ahí podemos hablar de una España bien o mal construida. El siglo XIX es también el siglo, por ejemplo, de las grandes pinturas históricas en las que se está construyendo el imaginario histórico del país. La propia Isabel II es una reina que se beneficia, bueno, al revés. Isabel la Católica se recupera como personaje importante de la historia para prestigiar a Isabel II. Es decir, en su momento quien realmente tenía aparentemente más talento para la política era el rey Fernando y sin embargo, y el que los historiadores de su momento valoraban más, y sin embargo, en el siglo XIX se reescribe la historia para dar más presencia histórica a Isabel de Castilla, que de alguna manera prestigia de esas maneras oscuras y extrañas, como buscando paralelismos en la historia, a Isabel II, que al fin y al cabo era de lo que se trataba. Historiadores como Modesto Lafuente, cuando empiezan a impartirse ya clases de historia, porque es el momento en que se crea por fin una enseñanza, un sistema de enseñanza, pues se crea la asignatura de historia. Entonces se intenta construir también una idea de la historia de España a través de las aulas, ¿no? Y la pintura, por ejemplo. La pintura, Juana la Loca, en Tordesillas, que se crea todo un imaginario que no existió. Todos esos cuadros gigantescos en los que vemos a Cristóbal Colón con unos indios llenos de pelos raros, como unas rastas que se humillan delante de él, tal, que son todos falsos, por supuesto, es todo algo que lo ha recreado algún pintor histórico de 1850, pues todo es de aquella época y lo que busca es asentar un imaginario previo, ¿no? Aunque sea inventándoselo. Del mismo modo que en España se falsificó la historia de España con mitos como el Cid, el Covadonga, cosas que son bastante, Numancia, que son bastante difíciles de comprobar, por lo visto, hay mucha más, a veces hay más fantasía en esto que hechos históricos, pues del mismo modo se fueron creando también unas historias paralelas en las que cada uno construía lo que ahora llaman el relato, ¿no? Desde el País Vasco, pues por ejemplo el País Vasco, como la industrialización es Sí, pero Ignacio, también eso lo ha hecho, además con astucia maniobrera imprevisible, el nacionalismo catalán, porque se ha inventado que Cataluña tuvo una importancia, Cataluña solo tuvo, el condado de Barcelona tuvo importancia en las rutas comerciales, pero vamos a ir, el relato que tú dices, la falsedad... Es que lo que tú dices, la astucia maniobrera, es que es el mismo defecto en todos lados. Es decir, cómo cada uno se inventa su propia historia. Pero ¿por qué verlo como un defecto? ¿Por qué no verlo como algo que es propio de la naturaleza del porque ser ya que humano? lo criticamos Es que no es ni verdad ni mentira. Es que realmente hubo un descubrimiento, qué lugar le colocas, o sea, cómo ves, por ejemplo, el papel de la religión en la definición de tu identidad, etcétera, etcétera. Yo creo que realmente nosotros deberíamos cambiar el relato de cómo nos acercamos a estos fenómenos, ¿no? de
de comunidad. Yo también he hablado de comunidad antes, no solo de nación, ¿no? Y quería decir, desde luego estoy de acuerdo con lo que decías, ¿no? Que, Ignacio, que los nacionalismos no tienen por qué ser exclusivos, que hay muchas capas, pues el catalán, español, europeo, no sé, hemisferio norte, mujer, no, atea, lo que sea, ¿no? Las religiones y tal. Pero la cuestión es que a veces pensamos, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? ¿No? Como has dicho, ¿existe una sola? ¿Están entrelazadas? ¿Somos capaces de mantenerlas en paréntesis y estar abiertos al otro? Porque siempre que te abres a la narrativa del otro, aunque luego no te parezca verdad, o sea, semifactualmente no estés de acuerdo, implica una cierta apertura y empatía y no estar siempre enrocado en lo que tú crees que es la gran verdad, incluso de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, esto que decías que dicen estos relatos de la transición. Yo oigo relatos muy críticos de la transición con gente que o eran muy pequeños y no lo vivieron mucho o son demasiado jóvenes para haberlo vivido. Y creo que ciertamente están equivocados. Y esto me parece importante rescatarlo en el momento actual, Cataluña / España, es decir, el presente hoy, ¿no? Porque no sabemos cómo va a pasar, como bien decías, la zozobra es constante, yo estoy agotada, creo, no sé si ustedes también, pero bueno, estamos todos bastante cansados y no solo, a ver, a veces se vive incluso más complicado cuando eres de Barcelona y estás fuera que cuando estás allá, ¿no? Pero lo que quiero decir es, bueno, se me ha olvidado lo que quiero decir. Bueno. Exacto, la transición. Me parece muy importante poner los puntos sobre las is esto. Yo creo que sí había una situación de presión del ejército, había una situación tensa, muy difícil. Yo he hablado con gente que eran actores en aquellos momentos y te dijeron, llegamos todo lo lejos que se podía llegar sin que hubieran muertos. Hubo un golpe de Estado, bueno, sí, pero no hubo una guerra civil abierta. Que ahora también, como decías, muchos nos temíamos que esto, yo todavía no canto victoria, creo que es un momento perfecto para replantear una segunda transición, pero honrando lo que se ha hecho, no diciendo esto no sirve para nada, tal. Luego, solo una puntualización, esto que decías del neofranquismo, ¿no? Del complejo quizá de la derecha sería, ¿no? Es supuestamente heredera del franquismo, espero que no. De la derecha y también de una cierta izquierda, vale, del pero, PSOE. Pero este complejo de reprimir los nacionalismos yo no lo veo así, porque de hecho el estatut que se pidió en el año 2006, que el 78%, creo que fue el 78% de los votantes en el 2006 en Cataluña votaron partidos que pedían una renovación del estatut. Y ha habido oídos sordos completos a esto por parte de los dos grandes partidos de España. Entonces, esto no es no tener complejo, esto es no hacer ni caso. El mismo ministro Margallo lo decía, es que esto es una cosa que se ha puesto en un cajón y merecía una atención para todas, o sea, porque nos beneficia a todos, por decirlo así, ¿no? Repensar la financiación, repensar cómo se mantiene uno de los motores industriales del país. Desde una perspectiva muy solidaria. Todo lo hacen desde una perspectiva muy solidaria y muy simétrica. En Cataluña, porque ya me dirás, querida, que tienes un discurso muy seductor, pero a la vez muy ingenuista, porque, claro, es cuestión de elegir. Yo os voy a hacer una pregunta para un poco... Bueno, es que vamos, no pero déjame. de moderador, yo creo. Un momento. ¿Quieres intervenir Yo tú, soy el moderador. pasando la moderación. Yo soy el moderador y el moderador se debe moderar, yo lo sé, pero voy a seguir. Aquí la seductora Carmen, también en España. No, reconozcan vamos ustedes. a ver, en serio. Yo voy a hacer vosotros pertenecéis, a mí me dijeron el otro día, un primo mío que es de Podemos, me dijo, oye, tú es que perteneces al régimen del 78, como si yo tuviera, pues yo sé, la lepra. Digo, sí, y muy orgulloso. Yo pertenezco al régimen del 78. Creo que se dio un gran paso. Yo también. Creo que y yo pertenezco y quiero estar en la Comunidad Económica Europea. No quiero estar en Bengasi, ni quiero estar en Johannesburgo. Pero es que ni Puigdemont quiere estar fuera, se ha ido a Bruselas. Pues fíjate. Si no frivolizamos... frivolizamos... no sé. Yo os lo pregunto, ¿qué queréis? Pero escucha, es que bueno, yo no es por nada, pero es que no ha Venga, habla. No, ya está. Esto es. ¿Cuál es la pregunta? La sensación de pertenencia. ¿Pertenecemos o no? ¿Seguimos ahí al régimen del 78? ¿Queremos destruirlo todo?
desde ese concepto de Robespierre en el campo de Marte, quemando todo el pasado para volverlo a reconstruir. No, yo para empezar, yo creo que no hay que llamarlo el régimen del 78, porque verdaderamente quienes usan eso es con una intención corrosiva y destructiva, claro. Y están, en fin, yo creo que es básicamente Podemos quien ha jugado a todo esto, viendo el conflicto catalán, quienes han visto que ahí había una cuña que meter para aprovechar y sacar el mayor rédito posible. Que les salga el tiro por la culata o no, como parece, pues ya es otra cuestión. ¿Y a dónde quiere uno pertenecer? Es que uno puede pertenecer perfectamente en esas capas de cebolla y ser una cebolla, ser el núcleo de tu pueblo, el de tu provincia, el de tu región y el de tu país y el de una comunidad mayor. Yo creo que además con un orden práctico, absolutamente práctico. Yo recomendaría un libro magnífico de Glucksmann, creo que es el último libro que publicó, antes de morir, que se titula Voltaire contraataca. Y tomando la figura de Voltaire, hace un análisis de cuál es la situación en Europa. Y él dice, la Unión Europea no es una Arcadia, no es un paraíso, no es la felicidad, pero es algo que nace contra los nacionalismos, que nace contra la xenofobia y que tiene una ley básica, que es la democracia. Cualquiera que quiera pertenecer a ese club tiene que tener cartas de credibilidad democrática. Y esa es la base que une a una inmensa comunidad, no en base a una religión, a una raza, ni a unos dogmatismos, sino a la voz social de los ciudadanos. Entonces, esa es la norma básica. Y digo, siendo prácticos, se evita, evidentemente, el peligro de confrontaciones internas, porque ya no es una comunidad económica, como ha dicho Alfredo, sino una unión, ojalá lo fuera mucho más, política. Y cuando se habla de los nacionalismos catalán, vasco, que quieren más competencias, yo, como ciudadano, interesado en el bienestar social, lo que digo es menos competencia. No para el nacionalismo catalán, sino para el nacionalismo español también. Y ceder soberanía a una entidad superior como sería una Europa federal. Y digo, es una cuestión de orden práctico. ¿Por qué? El Véneto va a ir en el mundo global en el que vivimos a negociar con China o con Estados Unidos con la misma autoridad, con el mismo respaldo y el mismo aval que la Unión Europea. Es que estamos locos. Es que los nacionalismos, como bien ha dicho Ignacio, pertenecen al fin del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. A mí me gustaría poder discrepar, que habitualmente me ocurre, porque normalmente es muy difícil encontrarse con defensores de la transición. O sea, durante estos años lo normal era que empezaran a decir cosas como transición, transacción. Bueno, pues es que la política es eso, o sea, hay que transaccionar, es que hay que transigir, hay que llegar a acuerdos. Hay una frase que me gusta mucho de un amigo nuestro, editor, que se llama Miguel Aguilar, que dice: nos sentimos orgullosos de nuestros abuelos, que resolvieron sus asuntos a tiros, y nos avergonzamos de nuestros padres, que los intentaron solucionar hablando, que son los que hicieron la Constitución. Yo el otro día me avergonzaba cuando vi aquello que escribió este tipo de los anticapis, que a Nicolás Sarturios le llamaba zombie del 78. Yo no es por nada, pero me parece que el nivel de los políticos de ahora es muy bajo, pero si miramos atrás, hubo una época en que los políticos no eran tan malos, y los que hicieron la Constitución no eran tan malos, y fueron generosos y supieron llegar a acuerdos. La Constitución, es verdad que se redactó bajo, como dicen, bajo la amenaza del golpe militar. Bueno, lo cierto es que la Constitución era muy progresista para aquel momento.
Por ejemplo, los que hemos sido objetores de conciencia, por ejemplo, sabemos que en el año 78 ya teníamos consagrado el derecho a la objeción de conciencia. De hecho, yo me acogí a esa ley, a ese artículo de la Constitución, y por suerte, como la ley tardó mucho en desarrollarse, ya me libré como muchos otros de mi edad. Lo absurdo es que en la Constitución ese artículo sigue estando cuando ya no existe el servicio civil, el servicio militar obligatorio. Es decir, la Constitución, que yo creo que se hizo muy bien para el año 78, responde mucho a la época y ni siquiera ha pasado por un lifting que le haya quitado las piezas que le sobran, como por ejemplo eso solo es un ejemplo. Hay muchos artículos, digamos, efímeros que tendrían que haberse eliminado y que siguen ahí. ¿Cuándo se pondrán de acuerdo para reformar la Constitución y adaptarla a las nuevas situaciones? Que no es lo mismo la España del 78 que la España de 2017, 40 años después. Son otras generaciones, estamos en Europa, la situación económica es diferente, la población es muy diferente. La España del 78 era una España en que todos éramos blancos católicos. Ahora la España tiene ¿cuánto tenemos? Un 15% de gente venida de otros países, ¿no? Eso es que era inimaginable en aquel momento, ¿no? Realmente la Constitución tiene que adaptarse a los tiempos modernos que han cambiado mucho en 40 años. Como decía Alfonso Guerra, que a España no la va a conocer ni la madre que la parió, ¿no? Pues es que realmente a España ya no la conocen ni la madre que la parió. O sea, es que ha cambiado tanto que si ahora mi abuela resucitara, le daría un soponcio y se volvería a la tumba, vamos, porque no reconocería nada. Ignacio, has tocado algo importante, la reforma constitucional. España ha tenido una historia, una evolución de constituciones, la de Bayona, el 12, la del 36, la del 45, luego la del 74, la del 76, la del 31, el fuero de los españoles y la Constitución del 78. Las constituciones están no como un documento que no se pueda reformar, deben ser reformadas, deben estar siempre, y si hace falta sacar otra constitución ahora, pues se saca. Esta ya ha tenido, no lo sé, pero me ha gustado mucho una cosa que has dicho Antonio sobre el tema, y ahí sí que soberanía nacional es ceder soberanía para ganar supranacionalidad. Y eso es el gran pacto, creo yo. No poner fronteras, crear aranceles. Creo que es otra, no sé, otra la dirección. Pero no solo aranceles económicos, sino aranceles mentales. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? Lo que quieras. A ver, régimen del 78. Creo que no solo Podemos ha sido alguien que ha puesto sobre la mesa la necesidad de precisamente retocar nuestra Constitución. Luego, esta cuestión de Europa, ¿no? Por supuesto, se ha cedido soberanía a Europa, es una de las cosas que se ha protestado, ¿no? Pero, desde luego, se ha protestado desde el Estado-nación, porque Europa está formado por Estados-naciones. En cambio, el capitalismo es transnacional, como todos sabemos, y se están marcando pautas que, como bien decíamos, Europa también está en construcción. A mí me parece una idea maravillosa, pero no es perfecta como tampoco lo es nuestra Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esta cuestión hay una cosa que hace años que se hablaba que ya no se habla, ¿no? Pero quizá vale la pena recuperarla, costará mucho, pero yo creo que como concepto vale la pena tenerlo en cuenta. Era la llamada euroregión. ¿Oyeron ustedes hablar de la llamada euroregión, no? Es como una especie de federación de mini-estados en los cuales no son las estados-nación, sino las pequeñas naciones, en los cuales puede entrar desde el Véneto hasta Cataluña, pasando por Andalucía o lo que sea España, País Vasco, lo que sea, Irlanda, lo que sea, y bajo un paraguas grande de federación federalista, digamos, que sería Europa. De la misma manera que podemos pensar España de una manera más federal, podemos pensar Europa como una suma de euroregiones. Porque por pensar... Eso es una fuerza centrípeta unida a una centrífuga. Es que todo es muy complicado, sobre todo cuando vienes y claro, a ver... Es todo para darle encaje a Cataluña. No, esto es la cuestión. Que esta acusación así, siempre como insolidaridad y tal, ¿no? Es decir, cuando Cataluña pide algo que se parece o que es ni más ni menos que lo que tiene el concierto vasco... Claro, yo te voy a decir una cosa un poco desagradable, pero es que fue así, ¿no? O sea, el concierto vasco se negoció, si no recuerdo mal, con pistolas sobre la mesa. Habían pistolas sobre la mesa, eran las de ETA. Cuando se pide hacer, en el año 2006, el 78% de la población en Cataluña vota a esos partidos que quieren retocar el estatut, no hay ninguna pistola sobre la mesa.
Y no hay muy pocos independentistas. Entonces, quizá deberíamos preguntarnos por qué ahora estamos en este sarao tan complejo y por qué cuando se piden estos retoques no se piden necesariamente para ser insolidario, sino para que esa locomotora llamada Cataluña siga corriendo a buen ritmo y pueda seguir contribuyendo a todo el Estado. Quiero decir, por ejemplo, el problema del corredor mediterráneo. Quiero decir, los romanos tenían un corredor mediterráneo, unían África con Europa, hablando de Europa. Todo España se ha concebido el transporte desde Madrid. O sea, es muy complicado venir por el corredor mediterráneo en tren. ¿Por qué? Bueno, pues los grandes empresarios de Levante están reclamando esto, que no solo son los catalanes. Entonces, estas cosas son encajes muy complicados, de niveles muy complicados, que a veces en España actuamos mucho a niveles partidistas y por estructuras de partido y no tanto en el bien común de todo el Estado. O sea que estoy de acuerdo contigo en cosas que dices, ¿no? Que quizá estamos fragmentándolo todo tanto que se pierde de vista el punto común. Pero lo que tampoco se puede hacer es ir así haciendo estas acusaciones generalizadoras, ¿no? De los catalanes sois unos insolidarios momento, y todos Patricia, por no sé qué, y eres una ingenua. Vamos, y claro, esto pero yo a no he ver, dicho que hablando eres de lo ingenua, bueno, el discurso no, seductor pero ingenuo. Bueno, eso está Claro, muy bien. es que Eso es no, maravilloso. sí, te lo digo con todo el cariño. ¿Cómo ha Es dicho? maravilloso. ¿Qué ha dicho? Discurso Sí, bueno, seductor, no pero es tan ingenuo. maravilloso. Hay gente que se puede enfadar. Vamos Yo a soy ver, bastante fácil, Patricia, ¿no? Pero déjame un momento que quiero. Es que has tocado un tema importante para mí. acostumbro a intentar. Pues mira qué barbaridad. Me has dejado. ¡Oh! Bueno, vamos a ver. Quiero hablar de algo importante que no lo hemos sacado, que es la educación. ¿Qué ha pasado durante estos 30 años? Que ahí es donde las escuelas han sido escuelas de amnesia, creo, ¿no? Ha habido una amnesia, una reinterpretación de la historia falsa y todo eso ha creado unas expectativas también falsas, basadas en las mentiras que dicen las verdades o las verdades que dicen las mentiras, como decía Jean Cocteau. Quiero decir que la educación ha sido la pieza fundamental. Yo lo decía al principio. La serpiente, el huevo fue poco a poco alimentado. No sé si os acordáis de la película de Bergman. Y Vas a conseguir que me vuelva nacionalista catalán. Sí. ¿Eh? ¿Lo ves cómo hay que ir con estoy dando cuidado? la cara por España en Cataluña. Lo he conseguido. Que te lo estoy Lo he diciendo. conseguido. Que vayas con Lo cuidado. he conseguido. Hombre, Lo he conseguido. pero no. Es que hay que nombrar las cosas, nombrarlas. La equidistancia es cobardía, nombrarlas. Esto es una mesa. Ese es un independentista. El otro es Alfredo, un socialdemócrata. Aquí no hay ningún independentista, no has invitado a ninguno. Mi mujer es profesora de instituto. No, yo no soy independentista. ¿Tú ¿qué qué manía? eres? ¿Catalanista? No, bueno, Mi mujer es profesora de instituto y No te hace puedo falta contar, defender porque lo sé esto. bien, porque lo conozco, Mira. porque conozco el ambiente de los institutos de Cataluña, que los profesores son gente seria. O sea, aquí habrá profesores. Un profesor no va a una clase de historia a contar los españoles nos reprimen, los españoles son malos. No. O sea, la gente es sensata. La sociedad es como es en Cataluña y los profesores del instituto no son más que un reflejo de la sociedad y seguramente habrá un 50% de independentistas y un 50% que no. Si tú me hablas del sistema, o sea, de que la lengua vehicular es el catalán y que eso podría discutirse y que en algunos casos algunas familias les han concedido un 25% de las clases en castellano y eso ha causado en ese pueblo, ha causado algún revuelo, pues te puedo aceptar que eso, que me parece absurdo, esa obcecación en que sea el 100%, salvo el castellano y el inglés, en catalán. Es decir, me parece a mí que podría haber sido más flexibles, pero te puedo asegurar que no hay ese adoctrinamiento. Un instituto catalán no es una madrasa donde se adoctrina a los chavales en la catalanidad. Y aunque lo fuera, también a nosotros nos hacían estudiar la formación del espíritu nacional y luego no hemos salido ni franquistas ni neofranquistas. Es decir, que eso no garantiza que luego esos chavales, cuando sean mayores, se vayan a convertir en un Oriol Junqueras, Dios no lo quiera, ¿no? Por su estética, por el bien de su estética, lo digo, ¿no? Bueno, luego dicen que yo... exacto, no, luego... Entonces, realmente no creo que el problema sea ese, porque al fin y al cabo los que están al cargo de la educación son gente sensata y son buenos profesionales, no vamos a tener ese problema. El problema seguramente está más arriba en los directores de instituto que de repente te obligan a hacer huelgas aunque tú no quieras. Eso, por ejemplo, lo podríamos discutir, porque el otro día unos profesores no quieren ir a hacer lo que llaman la vaga de país, la huelga de país, ¿no?
y se encuentran que el instituto está cerrado. Dice, hombre, es que yo no solo es que quiero trabajar, es que además quiero que sepan que quiero trabajar. Es decir, que quiero que sepan que en este instituto somos unos cuantos profesores los que no queremos hacer la huelga de país. Y llegan y la directora, no sabemos qué ha pasado con la llave, pero no está abierto. Eso es lo que me parece feo, ¿no? Que de repente en los momentos culminantes alguien que manda en el instituto es el que hace que todo el instituto se cierre para que los niños o los profesores, si lo tienen a bien, vayan a esa manifestación o se sumen, lo quieran o no, a las cifras de los que participaron en esa huelga, ¿no? Bueno, ¿os parece que abramos el debate y que el público asistente, si quiere, haga alguna pregunta o que si no, calle para siempre? Ángel, levántate, hijo. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería hacerle unas preguntas a los cuatro, ¿no? A ti también, Alfredo. Muchas gracias. A mí me parece que hay un conflicto básico en todo esto de la nacionalidad que va por partes, que da para mucho. Pero sobre todo, al resto de los españoles nos han usurpado un discurso, que es la precariedad, los desahucios, el desempleo, los salarios de mierda, hablando mal y pronto. Eso nos lo han robado desde hace 10 años. Se sea de izquierda, se sea de derecha, de arriba o de abajo. Y nada más que se habla desde hace 10 años del problema catalán y hay 5 millones de españoles que tienen muchas dificultades para vivir, no ya sobrevivir, para vivir. Entonces, ¿hasta qué punto, yo lo que planteo es, hasta qué punto el nacionalismo español, que es tan terrible, ocurre que en este país se vive mejor si no te sientes español que si te sientes español? Ese esperpento no se da en ningún otro lugar del mundo. Porque País Vasco, Navarra y Cataluña ostentan un nivel de vida muy superior a Andalucía, por ejemplo. Hablando de cifras, Cataluña un 17% por encima de la media europea. Navarra, País Vasco, 25%.